Buenas tardes a todos. Bueno, soy Montserrat Arre y pertenezco al proyecto Afro Coquimbo. Y el tema que yo quería exponer eh, se titula, o lo he titulado, Reflexiones sobre la genealogía, las representaciones de la nación y la construcción de un nuevo relato mestizo. Bien, me imagino que ya algo se ha reflexionado y se ha pensado y se ha conversado ya con las tres exposiciones previas que dieron cuenta sobre temas regionales, temas documentales y también temas culturales respecto a las posibilidades que tenemos para investigar y trabajar sobre la presencia africana en la historia de la región de Coquimbo. Yo quería terminar con estas reflexiones que quizás aunan varios de estos aspectos y proponer esta idea de un nuevo relato mestizo, que también es la propuesta evidentemente de nuestro proyecto. Bien, es eso lo que aparece en este título, en esta portada, ¿no?, de presentación. Y vamos a seguir con la presentación en la siguiente imagen, ¿no? Tenemos aquí la pregunta: ¿por qué es importante buscar la afrodescendencia y también la afro-indodescendencia, ¿no?, como podríamos llamar a esta mezcla de diferentes orígenes, ¿no? ¿Por qué es importante? Voy a poner acá un texto de un señor muy relevante, muy conocido de la época de la independencia, ¿no?, señor Juan Egaña, y lo pongo por dos razones: para demostrar o para ejemplificar más que nada lo que se estaba pensando en un momento clave de la creación de lo que nosotros entendemos como nación chilena, ¿no? Momento clave que es evidentemente la independencia, ¿no?, en donde surge o comienza a desarrollarse todo un discurso y todo un relato que se va a establecer como el relato oficial de lo que es la historia de Chile, ¿no? Y dentro de eso, evidentemente, también la historia de las diferentes regiones que componen Chile. Por lo tanto, el señor Juan Egaña fue muy importante en participar de la creación incipiente de todo este relato. Pero además de eso, Juan Egaña me parece importante porque es nieto de un señor que se llamaba Basilio de Egaña, que llegó a principios del siglo XVIII a La Serena precisamente, y fue ahí donde se desarrolló eh, gran parte de la familia Egaña, ¿no? Llegó este señor Basilio Egaña, se casó con una mujer de la región y comenzó a generar una familia, tuvo varios hijos. Estos otros hijos también se quedaron en la región, algunos, otros se fueron a estudiar a Lima, pero el desarrollo de esta familia se estableció durante todo el siglo XVIII, principalmente en la región de Coquimbo. Por lo tanto, hay una conexión con la región, de alguna u otra manera, ¿no? ¿Qué decía Juan Egaña en su plan de gobierno de 1810? Decía lo siguiente: prohibir la introducción de negros para quedarse en Chile y desnaturalizar de todos modos las castas. Hombres que tienen la infamia vinculada a su color y que por ello deben vivir sin esperanzas de alguna consideración. No pueden tener costumbres, ni honor. Gozan lo que pueden, que es el placer de los vicios. Ellos se unen a la restante plebe y la hacen igualmente vil. En Chile no hay ramo de industria que ejerciten los negros, ni los indios, con que no son necesarios. Bien, creo que este texto, ¿no?, este extracto de este plan de gobierno nos deja bastante en claro la idea que por lo menos algunos de los próceres o los intelectuales que pensaron la independencia de Chile tenían en su mente, ¿no? Estas ideas de la idea de una nación, la idea de un grupo humano que conformara lo que era Chile, evidentemente alejado, separado de lo que había hasta ese momento, ¿no?, que eran una gran cantidad de personas de origen africano y también, evidentemente, de originarios de los pueblos nativos de la zona, que eran los negros y los indios, ¿no? Para poder pensar Chile, Juan Egaña necesariamente tenía que pensar Chile sin negros y sin indios, lo que realmente parecería una cuestión bastante absurda, ¿no?
porque en realidad las bases de las poblaciones americanas eran y se habían conformado con esclavos africanos y con evidentemente, los nativos americanos, ¿no? Por lo tanto, hay toda una idea de una necesidad de transformar esta nación en otra cosa, ¿no? De, como se dice usualmente, de blanquear. Vamos al siguiente imagen, ¿no? Castas coloniales, etiquetas que nos hablan de la diversidad, ¿no? ¿Qué son castas coloniales? Las castas coloniales son un grupo de nomenclaturas, nombres, conceptos que se utilizaron durante la época colonial para clasificar y distinguir en términos sociales y también legales a diferentes grupos humanos que entraron en contacto durante o desde la conquista y durante toda la colonia, ¿no? Esto se dio por, evidentemente, la llegada de los europeos a América en calidad de conquistadores, específicamente españoles para nuestro caso, la presencia, evidentemente, de diferentes pueblos originarios que fueron llamados indios y la llegada obligada de personas de África, ¿cierto? O de origen africano, que venían desde la península ibérica, que cumplieron el rol principalmente de esclavos. No necesariamente, no todos, pero la mayor parte de los que migraron desde fuera del continente hacia América, desde África, eran traídos como esclavos. Bueno, estos tres grupos conformaron tres grupos sociales y legales distintos, pero no se mantuvieron aislados entre sí, ¿no? Se mezclaron. Y estos productos de esta mezcla, ¿no? Estas personas que resultaron mezcladas, se transformaron en las castas. En términos generales, de todas maneras, las castas son todos estos grupos, tanto los puros, entre comillas, ¿no? Españoles, indios y negros, y los mezclados, ¿no? Aunque también es posible considerar que los españoles no eran parte de las castas, sino que eran la clase apartada, ¿no? Y superior y principal, o el grupo principal, y todos los demás pertenecían a las castas, ¿no? Entonces, de repente se puede encontrar ambas cosas. De todas maneras, las castas es este sistema de clasificación. La idea que subsiste detrás de estas clasificaciones es la idea de que cada uno de estos grupos debe pertenecer a un espacio social y legal, legal también, no ilegal, sino que legal, diferenciado, ¿ya? A esto refieren las castas. Por lo tanto, los que estudiamos colonia, los que estudiamos el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso el XIX, estos nombres, estas nomenclaturas son muy importantes. Creo que me imagino que ya lo hemos visto anteriormente cuando se ha expuesto sobre el tema de las fuentes y otro tipo de temáticas, ¿no? Las castas coloniales. En particular nosotros, pasamos a la siguiente imagen, en particular nosotros, si bien nos estamos apoyando en diferentes trabajos que ya se han hecho para la región, con diferentes tipos de documentos y también para otros lugares de Chile, en donde se trabaja con el tema de las castas y todo este mundo interrelacionado de diferentes grupos sociales que se da en la colonia y en el siglo XIX, con estos diferentes nombres. Nosotros nos hemos focalizado más bien como Proyecto Afro Coquimbo en revisar las partidas parroquiales de Sotaquí. Hemos estado iniciando con las partidas bautismales, como me imagino que ya se ha comentado, y esto es más o menos lo que hemos ido encontrando. Aquí voy a empezar a poner algunos textos de diferentes casos que voy a leer brevemente para que vayamos viendo qué es lo que se ha encontrado y que parecen cosas bastante interesantes. Joseph Fuica, negro esclavo del capitán Joaquín de Fuica, y Pascuala Longari, mulata, bautizaron a dos hijas zambas, María Josefa, 1726, y María, 1731. El mismo Joseph negro esclavo aparece bautizando a otra hija, Micaela, en 1724, zamba libre, sin anotación de madre. La siguiente. Juan Roldán, mulato libre, y Filipa Tamango, sin casta reconocida, pero igualmente libre, tal vez indio zamba, bautizaron a sus hijos, un mulato libre Vicente, 1725, y a una zamba María, 1729. Siguiente. Lorenzo Muñoz, sin casta declarada,
bautizó a 2 hijos declarados cholos, ambos, pero de madres diferentes. Susana, en 1725, hija que tuvo con Inés Soria, india libre, y Domingo, 1725 también, hijo que tuvo con Manuela Soria, mulata esclava. Siguiente. Pedro Ruiz, esclavo negro, y María Lemus, india, bautizan 3 hijos. Lino, 1725, declarado como sambo libre, Nicolás, 1728, declarado como mulato, y Fernando Joseph, 1733, declarado igualmente como sambo. Siguiente. Sebastián, negro esclavo, y Rosa Gerardo, negra esclava, de don Mariano Gerardo, bautizan a 2 negros esclavos, Marcelina en 1724 y Nicolás en 1726. Sin embargo, un tercer hijo, Jerónimo, en 1732, aparece como cholo y sin indicación de estatus legal. Siguiente. Simón Cisternas, mestizo, y Agustina Caniguante, india, aparecen bautizando a 3 hijos cholos. María Josefa, en 1724, Nicolás, en 1725, y Juana Silveria, en 1733. Bien, hicimos una pasada muy rápido de todos estos casos, después los podemos revisar con más atención, pero lo interesante es que en todos estos casos vemos personas que son parejas, ¿no? Muchos de ellos están casados legalmente, o por la iglesia, ¿no? En este caso, y tienen hijos, ¿no? Tienen varios hijos en diferentes años. A veces los hijos están anotados con una misma casta o en otras ocasiones con diferentes castas, pero lo interesante también es que los padres son anotados con diferentes castas. Hay personas negras, mestizas, indias, zambas que se están casando entre sí y que están generando descendencia, y estas descendencias también están siendo asignadas con otras castas, ¿no? Por lo tanto, vemos unas relaciones interétnicas, ¿no? Claramente, relaciones específicamente entre indígenas y africanos. Siguiente imagen. Anoté acá la lista de las castas que aparecen en esta pequeña muestra de los archivos parroquiales. Evidentemente, los archivos parroquiales son muy amplios, entonces hay mucha información. Evidentemente, cada año se bautizaban y había matrimonios y habían defunciones de mucha gente. Pero las castas que aparecen en estas parroquiales específicos que mostré son los negros o negras, mulatos o mulatas, indios o indias, zambos o zambas, mestizos o mestizas y cholos o cholas. Ya son las nomenclaturas asignadas en este tipo de fuente específica que nosotros hemos estado revisando. ¿Qué quieren decir estas castas? Quieren decir, primero que nada, que hay 2 grupos de personas, ¿no? Principales, negros e indios, ¿cierto? Serían como los fundadores, ¿no? De estas castas. Y luego las mezclas sucesivas entre ellos, pero también con el elemento posiblemente español que aparecen en los mulatos o los mestizos, ¿no? Mulatos y mestizos sabemos que tienen algún, entre comillas, ingrediente hispano, ¿no? Algún tipo de ancestralidad hispánica también, ¿ya? Por lo tanto, son unas mezclas bastante heterogéneas de personas que están presentes evidentemente en Sotaqui.